Buenos días y gracias de nuevo por venir a asistir a una nueva presentación de nuestro seminario, el Seminario COM. Hoy tenemos la segunda parte de una presentación que ya dio comienzo hace 2 semanas en relación con el tema de arquitecturas de negocio y de pagos. Hoy de nuevo contamos con la amable presencia de Ana Fuertes García, que nos va a hablar sobre el tema de la industria de pagos, ¿de acuerdo? En particular nos va a hablar, a ver, nos va a hablar, sí, el título de la industria de pagos. Entonces ella ocupará, digamos, entre 3/4 de hora y 1 hora sobre el tema de industria de pagos. Y luego podremos contar con otra persona del Grupo Santander, que es Héctor Vallejo García, que nos va a hablar en particular sobre pagos móviles, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya nos conocemos todos. Si queréis, comenzamos ya la presentación de hoy. Cuando quieras, Ana. Gracias. Hola, buenos días. Soy Ana Fuertes. Trabajo en tecnología corporativa del Grupo Santander. Y para los que no asistiréis el día 15 que hablamos de medios de pago, hoy vamos a hablar de la industria de pagos. El otro día hablamos de adquirencia de tarjetas, de lo que hacemos en los cajeros, de lo que hacemos cuando nos vamos de compras con los TPVs, y hoy vamos a hablar más de cómo nos transferimos dinero o cómo conseguimos pagar desde nuestras cuentas un recibo del teléfono. Un poquito por introducción, ¿vale? Esta ha sido la evolución histórica del dinero. ¿Cómo pagábamos hace miles de años? Pues básicamente utilizábamos el trueque, que significaba intercambiar unos bienes por otros. Este concepto nace a consecuencia del excedente de producción, donde se vio que había gente que le sobraban cosas y otra gente que le faltaban, y bueno, se estableció este medio de intercambio. En este medio de intercambio, realmente lo que se intercambia es directamente los bienes. No había todavía el concepto de dinero. Sin este concepto de dinero, al final, las posibilidades de progreso pues se vieron que eran bastante restrictivas. A medida que se extiende el comercio, se pone de manifiesto la necesidad de tener alguna materia o objeto para facilitar ese intercambio, ya sean los cereales, especias, semillas, y así surge lo que se llamó dinero mercancía, que es un bien que tiene el mismo valor como unidad monetaria que como mercancía. En principio fue la sal la que ocupó se estableció como concepto de dinero mercancía, y se usaba tanto en la conservación de las cosas como referencia de un valor. Del uso de esta sal, como una anécdota, os cuento que viene el término salario, ¿vale? En latín salarium, que alude a la asignación de sal que se entregaba a los soldados del ejército romano como parte de su paga de los servicios prestados. Siguiendo evolucionando en la historia, aparecen los metales preciosos, que tienen la característica de no ser perecederos, ser fáciles de transportar, ser divisibles y almacenables, por lo que empieza a utilizarse en ese concepto de dinero, ¿vale? El uso del metal precioso provoca la necesidad de verificar su peso y su composición, y de esta manera las instituciones empiezan a emitir monedas acuñadas para garantizar el valor. En la práctica, la moneda fraccionaria más utilizada a lo largo de la historia, que es más se sigue utilizando, ha sido la plata, aunque el valor de referencia sea el oro. Cuando se habla de patrón oro, que lo oiréis por ahí alguna vez o lo leeréis, se refiere a un sistema monetario que fija el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. Eso sigue estando vigente. ¿Cómo podemos definir el dinero? El dinero es el medio legal para realizar pagos. Se representa por medio de monedas o billetes y se usa como unidad de medida en las transacciones económicas. ¿Cuáles son las funciones del dinero? Ser el medio de pago, universalmente aceptado en una comunidad financiera; ser la unidad de cuenta para expresar los precios de los bienes y servicios que haya en la economía, esto se llama bien numerario; y ser un depósito de valor, con unas características de durabilidad y permanencia en el tiempo que nos permitan
ahorro. Voy deprisa porque viene Héctor y entonces, como esto es un poquito hacer historia, pero si queréis interrumpirme, preguntarme lo que sea. Las funciones de medio de pago y de unidad de cuenta en España son exclusivamente cumplidas por la moneda, o sea, por el euro, por la moneda oficial. La función de ser depósito de valor también lo cumplen otros activos, por ejemplo, otras divisas, las joyas, saldos en cuenta corrientes, porque realmente son depósitos de valor. Saldos en cuenta corrientes, por ejemplo, en monedas extranjeras, o las letras del tesoro, o acciones o obras de arte. Eso sigue siendo un depósito de valor que no está expresado en euros. Vale. El dinero es una mercancía que es ofertada y demandada, pero además tiene un precio a la que se intercambia. Este precio es el tipo de interés, es decir, el dinero adicional que, por ejemplo, nos cobra un banco cuando le pedimos un préstamo. Aquí os he puesto un chiste, ¿no?, para que esto no sea tan serio, y es un chiste de Forges. El precio del dinero está en función de su valor actual, ¿vale?, basado en la capacidad adquisitiva de un momento anterior y en función de su demanda. Medios de pago. Los medios de pago en una economía son todos los activos que se consideran dinero, ya sean los billetes y monedas en circulación o lo que llamamos dinero bancario, que son los depósitos bancarios, que son el papel moneda que un individuo, cualquiera de nosotros, depositamos en un banco y que se convierte en unas unidades monetarias inscritas en una cuenta personal que nos lleva a tener lo que en concepto llamamos saldo en los bancos, ¿no? Cuando tú miras tu cuenta y ves tu saldo, eso significa que tienes un dinero bancario que está expresado. En el caso de que la cuenta esté numerada en euros, estará en euros, y la cuenta está numerada en dólares, pues pondrá dólares, y si son yenes, pues yenes, ¿vale? El que nuestro sistema y nuestra moneda sea euros no quiere decir que en el banco no se puedan tener cuentas en moneda extranjera, que están expresadas en el valor de esa moneda. Aunque realmente cuando los bancos tenemos todos los días tenemos que hacer el reporte al Banco de España del dinero que se tiene y la liquidez que se tiene, esas monedas son convertidas a euros, porque la moneda legal de un país siempre es una, no pueden ser varias, y en nuestro caso es euro. ¿Qué son los instrumentos de pago? Los dispositivos son los documentos que me permiten pagar sin necesidad de utilizar el dinero físico, pues por ejemplo una tarjeta o una transferencia bancaria. ¿Qué son los canales de pago? El conjunto de medios y procedimientos por los cuales puedo realizar un pago. Ahora lo vamos a ir viendo. Los medios de pago del siglo XXI. Esto lo tengo animado para que vierais que empezó siendo primerito, aparecieron las tarjetas, ya aparecen agentes como en PayPal, el poder hacer dinero con un móvil, hasta la famosa esta Bitcoin creo que es de Google, ¿no? ¿De Google? No, de nadie. Es de un individuo que no se sabe quién. Ah, vale. De la NSA. Propiedad, seguramente. A ver quién intenta detraslar. Bueno, en el presente siglo, en el siglo en el que estamos, en el siglo XXI, en que el acceso a la red es posible desde múltiples aparatos electrónicos, pues la tecnología de los medios de pago no para de evolucionar, sobre todo en los pagos, lo que llamamos en los pagos al por menor, no en los pagos, por ejemplo, que se hace un banco a otro banco, en función de la tesorería, donde son grandes volúmenes de dinero, y en eso se sigue utilizando los métodos tradicionales de las transferencias entre Banco España si estamos aquí, o las Target 2 si estamos fuera, pero es más para los pagos, digamos, peer-to-peer, persona contra persona, ¿no? Las tarjetas, los portales de los bancos y alguna otra entidad de pago, por ejemplo, existe PayPal, que está incluso fuera de lo que es un sistema financiero tradicional, son tipos de saldos que permitan que una transacción, que con una transacción se pueda realizar un pago. Y igualmente, bueno, pues ahora existen monedas nuevas que no tienen el respaldo de un gobierno y con el cual la gente hace pagos. Yo esta parte la desconozco, luego le preguntamos a Héctor a ver si él sabe un poco más, porque yo esto del Bitcoin la verdad es que no lo controlo mucho, con lo cual lo he puesto aquí para que sepáis que existe y que existe fuera de un sistema financiero tradicional. Vale,
Las entidades financieras son las encargadas de realizar la mayoría de las operaciones de cobro y pago, cumpliendo dos grandes funciones. La de intermediar entre dos bancos, por lo tanto entre dos personas, que son el que paga y al que se le paga, y la de garantía entre las partes. Para hacer todas estas operaciones, las comunidades financieras pues, se dotan de sistemas de pago. Los sistemas de pago y liquidación de valores son la infraestructura necesaria a través de la cual se movilizan los activos de una economía. Estos sistemas de transferencia aseguran la circulación del dinero y su buen funcionamiento resulta fundamental para la estabilidad financiera de un país. Los sistemas de pago deben permitir la realización segura y rápida de todo tipo de transacciones. Es fundamental velar por la eficiencia, la solidez de los mismos y vigilar posibles riesgos que pueden amenazar la estabilidad de un sistema de pagos de un país. ¿Qué riesgos tienen los sistemas de pagos? Pues tienen un riesgo operativo, porque cualquier fallo en un sistema informático, cualquier error humano o algún acontecimiento insospechado puede implicar pérdidas para los participantes, el que no lleguen los recibos a los librados, el que no lleguen las transferencias que hemos emitido de España a Londres todos los días. Todo eso es un riesgo operativo. También es un riesgo financiero, porque realmente hay dos tipos de riesgo financiero. El de liquidez, puesto que un sistema de pagos tiene que tener liquidez. Si no lo tiene, hay imposibilidad de hacer frente a las obligaciones en el momento en el que se cumplan. Y un riesgo financiero también de lo que llamamos de crédito, porque también tenemos imposibilidad en cualquier fecha futura de realizar los pagos. Existe un riesgo legal, porque si no existe un marco jurídico no sólido y una regulación, podríamos incurrir en un riesgo legal con las otras entidades con las que estamos conectadas a través de los sistemas de pago, y además lo que llamamos un riesgo sistémico, ya que cuando un incumplimiento de las obligaciones por parte de una entidad que forma parte del sistema de pagos provoca que las otras no puedan cumplir con la suya, y esa cadena de fallos se va concatenando y puede haber un colapso de la liquidación de las transacciones. Es decir, si nosotros le tenemos que pasar si desde el Santander hay que pasarle al BBV dinero, porque el BBV con ese dinero va a afrontar un pago que tiene, ahí al final estamos incurriendo en un riesgo sistémico, porque entonces el BBV no podrá afrontar su pago y entonces él a su vez deberá al HSBC o a otro banco español, y al final encadenamos, digamos, la problemática. ¿Cuál es el modelo de los sistemas de pago? Es un modelo de las cuatro esquinas, que se llama así en general. ¿Qué quiere decir? Que hay un deudor, una persona deudora, una persona acreedora, un banco deudor y un banco acreedor. Y entre medias del banco deudor y el banco acreedor está la intermediación para conseguir hacer el pago. Si ese banco deudor y ese banco acreedor podrían ser el mismo, con lo cual esa parte azul que os he pintado ahí, donde hay o un banco central o una cámara de compensación o un banco corresponsal, desaparece, porque ese banco deudor y ese banco acreedor son el mismo y entonces no necesitan ninguna intermediación. En el momento se transfiere el dinero sin utilizar ningún otro mecanismo. Si voy muy rápido me decís, si tenéis alguna pregunta, por favor, la hacéis. Relacionado a eso, cuando Sí. haces una transferencia de un banco a otro, ¿esa es la razón para que tarden 3 días en hacerla? Porque hemos dicho que el objetivo es que sea lo más rápido posible y que hagamos una transferencia en 2 entidades españolas, 3 días, lo llevan por bolsa. Bueno, los compromisos en España no son 3 días. El compromiso en España entre entidades del mismo, digamos, de la misma geografía, tendría que estar el dinero en un día. También es verdad que los bancos tenemos lo que llamamos el horario, ¿no? Un horario donde los sistemas empiezan a correr unos procesos batch y ahí, digamos, podemos poner, quiero decir, por ejemplo, Internet es un canal 24 horas, pero tú puedes estar haciendo una transacción a las 11 de la noche y en el banco realmente eso lo estamos reconociendo como día siguiente.
¿vale? Porque hemos, digamos, cambiado la fecha, ¿no? Donde hacemos lo que llamamos el flip-flop y, por ejemplo, a las 8 de la tarde consideramos que ya es día siguiente, con lo cual el horario es importante y luego hay otra connotación ahí y es el horario de la cámara. La cámara de compensación, eso de ahí, o el Banco Central o el corresponsal, quien vaya a transferir el dinero, digamos, trasladar el dinero de un lado a otro, también tiene sus reglas, también tiene sus horas. Y él, por ejemplo, cierra la cámara, por ejemplo, española, la que ahora vamos a ver, el SNC cierra a las 5 de la tarde. Cualquier cosa que le llegue a partir de las 5 de la tarde, él también lo va a considerar día siguiente, con lo cual se te ha incrementado un día. Pero, hombre, entre una entidad española 3 días, me parece mucho, la verdad. En teoría es un día, siempre que hayas hecho, por ejemplo, la transferencia por la mañana, Eso al día es. siguiente la del día. Eso es. Otra cosa es que haya un fin de semana de por medio, Claro. ¿vale? Si hay un Son fin de días semana, laborables, es un día. ahora lo vamos a ver, si hay un fin de semana la cosa cambia, porque ya el sábado y el domingo son inhábiles. Pues si ocurre 3 días es ilegal. Y el Bankia. A veces. Uy, ING es que no se está. También a los bancos nos ocurren fallos. O sea, quiero decir, los bancos a veces no llegan hasta la cámara, que es lo que contaba antes del riesgo, donde además tenemos que pagar multas. Pues imagínate que ING pues, está renovando su sistema, tiene algún problema en componer la remesa que va a la cámara, lo que sea, pues ya ahí a lo mejor tarda un día más. O sea, que no sé si sabes que a lo mejor son 3 días puntuales, un día que te ha pasado un fin de semana, pero lo normal y el compromiso de las entidades es en un día tienes que tener el dinero, siempre y cuando lo hagas en un horario más o menos. De todas maneras, no confundir lo que es una transferencia con una solicitud de dinero. ¿Vale? Una OTE. Una OTE. ¿Vale? Una OTE es distinto. Es distinto y eso ya puede incluso depender del banco que Sí. el dinero. Una OTE tiene una regulación distinta. Yo estoy hablando de las transferencias. La transferencia normal y corriente. Vale, vale. Pues es un día. Es un día en una cámara de compensación cuando la geografía es la misma. Si utilizamos un banco central podemos tener hasta transferencias Banco España, donde el dinero es transferido en el mismo momento, ¿vale? Lo que llamamos en Inglaterra faster payment, que luego os lo voy a contar. Y ya si transferimos a un banco, por ejemplo extranjero, tenemos que utilizar la figura de un corresponsal, que es el que va a trasladar el dinero desde el banco deudor hasta el banco acreedor. Y ahí ya hay un delay de días. Ahí sí que a lo mejor una transferencia de aquí a Singapur pues puede tardar 3 días. Ahí sobre el delay del corresponsal, que el corresponsal haga la... Ahí, pero en España, desde luego, no debería ser, con entidades españolas. ING tiene al final ficha bancaria española, aunque tú has dicho que es extranjero, tiene que operar como española. Sí, pero no está sujeta a las regulaciones de los bancos. Es verdad. Por ejemplo, la limitación en los intereses de los depósitos se lo pasa por el foro. Igual que el Banco Espíritu Santo. Se consideran, o sea, no son filiales. ¿Vale? Porque ahí están utilizando, en el caso de ING, la legislación holandesa, ¿no? Eso es. ¿Vale? Ya se sabe que en el tercer mundo. Bueno, los sistemas de pago, la infraestructura en la que movilizamos el dinero. Los sistemas de pagos interbancarios pueden clasificarse atendiendo a distintos criterios. Si es en función de la mensajería, pues el pago puede ser individual o va en un fichero o en un lote con más. Si es por la liquidación que hacemos del pago, pues puede ser en tiempo real o en diferido, ¿vale? En ese mismo momento se hace una liquidación bruta o se compensa entre las órdenes en los distintos participantes a través de otros mecanismos. Por el importe, pues hay grandes pagos y pequeños pagos. Y por el ámbito geográfico, pues son domésticos o internacionales. Ahora esos domésticos que llamamos domésticos, con la regulación SEPA, van a ser los pagos SEPA. Los domésticos van a ser los pagos SEPA. Si para cualquier pago que el ámbito geográfico sea internacional y que no sea de esa regulación SEPA de la Comunidad Económica Europea, necesitamos un servicio de corresponsalía, que significa que hay un banco que recibe el dinero, que no tiene por qué ser el banco al que transferimos el dinero, o sea, tú puedes estar haciendo una transferencia al HSBC en Londres y la transferencia ha pasado por el banco corresponsal del Banco Santander en Londres, que será el Santander UK, y el Santander UK se lo hace llegar al HSBC. O sea que ahí, por eso hay más delay de tiempo, porque al final interviene más gente con sus propios medios, sus propios sistemas informáticos,
y eso añade tiempo. En los sistemas de pago los conceptos de mensajería y liquidación están desacoplados. ¿Esto qué quiere decir? Que la mensajería son los protocolos que utilizamos, ¿vale?, en las órdenes entre el banco emisor y el receptor. Es un protocolo establecido del mensaje, es decir, el registro que va donde al final pone toda la orden de una transferencia, eso tiene un protocolo. Muchos de estos mensajes utilizan la red SWIFT, ¿vale?, que es la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, que es mundial, está adoptada en todos los países. ¿Y esta red qué hace? Pues aporta y garantiza las medidas de seguridad, de autentificación, confidencialidad, integridad y demás. Y todas las entidades financieras tienen que estar adheridas, o casi todas las entidades financieras están adheridas a la red SWIFT. Y si no pueden, porque a lo mejor son muy pequeñas, utilizan a un banco para que les haga ese servicio. La liquidación de un pago es el movimiento de fondos entre el banco deudor y el acreedor, por una orden en concreto o por un conjunto de órdenes, lo que veíamos ahí que era individual o por lotes, que tiene lugar en las cuentas que ambos tienen abiertas en los libros de un banco liquidador. Los libros significan en la contabilidad de un banco liquidador, ¿vale?, que siempre hay un banco liquidador del pago. Normalmente el banco liquidador es el banco central de la comunidad financiera, la divisa de pago. Es decir, por ejemplo, en España, los bancos españoles tienen una cuenta en el Banco de España y en esa cuenta del Banco de España es donde se están liquidando todas las transferencias emitidas, ya sean individuales o en lotes. En España hay dos sistemas de pago bastante diferenciados. Uno para grandes pagos y no los podemos usar, digamos, los clientes normales y corrientes, porque son para operativa de grandes volúmenes, o sea, para grandes importes. Y otro que es la compensación y liquidación de pagos al por menor. Uno se llama Target.dot o Banco de España, ¿vale?, y es un sistema intraeuropeo que en realidad es un conjunto de sistemas donde en el Banco Central Nacional se mantiene la titularidad de las cuentas, la relación con los participantes y una serie de operaciones. Y el Banco Central es el que vigila que todo ese sistema funcione bien. Por ejemplo, una transferencia Target.dot es para cuando en tesorería de Banco Santander se quiere hacer un pago a un gran proveedor o que tiene domiciliada su cuenta en el BBVA o lo que sea, pero de una gran cantidad de dinero, no de 1.000 euros, ni 3.000 euros, ni 5.000 euros. La liquidación es en bruta en tiempo real, que significa que no luego van a coger todas las operaciones y me las van a liquidar una a una, sino que cada operación en tiempo real se liquida y el banco ordenante envía la orden hasta que se da por efectivamente realizada, que la operación sea firme, y se informa a las partes en solo unos segundos. Esto es lo que llamamos transferencias Banco España, ¿vale? A veces, por ejemplo, se utiliza este mecanismo cuando imagínate que tienes una casa y vas a vender la casa y tu casa tiene una hipoteca y el banco del que está comprando la casa se quiere asegurar que esa hipoteca en ese momento está siendo cancelada. Pues se hace una transferencia Banco España, que tiene una comisión, porque en ese mismo momento te estás asegurando que la deuda sale de un banco y ya no está, y aparece en el otro. Entonces, para eso, por ejemplo, se están utilizando. Se procesaron en 2002 14 millones de euros y se liquidan más o menos 350.000 operaciones diarias. No tienen demasiado. El otro sistema de pagos es el Sistema Nacional de Compensación Electrónica, que es lo que llamamos el SNCE, ¿vale? Que la gestión de este sistema nacional se encomienda a Iberpay, que es una empresa, ¿vale? Se utiliza para los pagos al por menor, para liquidación de pequeños pagos.
La liquidación es diferida y de carácter neto, ¿vale? Con un proceso de compensación entre los bancos, pero multilateral. Y las posiciones finales de todo esto son liquidadas en las cuentas de los participantes en el otro sistema de pagos, que es el Target 2, ¿vale? En este sistema pueden participar directa o indirectamente todas las entidades de crédito autorizadas en España. Hay 5 subsistemas que permiten procesar operaciones de distinto tipo: cheques, transferencias, adeudos domiciliados, que son las domiciliaciones, lo que llamamos efectos de comercio, que eran las antiguas letras de cambio, que todavía siguen existiendo, y operaciones diversas, que suelen ser deudas que se tienen entre bancos y que se quieren compensar por este sistema. No suelen ser las típicas transferencias de clientes normales. Se procesaron una media de 7 millones de operaciones, se procesan una media de 7 millones de operaciones al día, llegando a picos de 25 millones, depende del día del mes, porque según en un banco depende del día del mes, pues hay un montón de recibos, hay un montón de transferencias, cuando se reciben las nóminas y los clientes pues empiezan a pagar a quien tienen deuda. En el caso de los productos SEPAs, las entidades que participan en este sistema pueden intercambiar operaciones con entidades participantes en otras cámaras del área SEPA, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a emitir a partir del 18 de marzo transferencias y al final a la SEPA vamos a llegar a partir de este sistema de compensación. Y esto viene un poco en relación con la pregunta de antes. A pesar de que nosotros hacemos las operaciones a cualquier día del día y cualquier día de la semana, los intercambios de información entre entidades tienen lugar de lunes a viernes todo el año, salvo algunos festivos, y también los sábados hábiles, pero solo de octubre a marzo inclusive, ¿vale? Entonces las operaciones intercambiadas durante el viernes y los sábados hábiles se liquidan el lunes siguiente. Con lo cual ahí es donde puede, por ejemplo, aparecer un delay de tiempo, ¿no? En este dibujito intento representar, estas son las entidades y las entidades representadas y el sistema, se comunican vía SWIFT, todos esos son los tipos de pago que podemos realizar, y al final esas son las plataformas de comunicación para llegar al Target 2 o a las cámaras internacionales. Y todo va con protocolo SWIFT. La SEPA. ¿Qué es la SEPA? Es una regulación, se llama Single Euro Payments Area, y es la iniciativa que permite a particulares, empresas y organismos públicos efectuar pagos electrónicos en euros sin utilizar efectivo, tanto nacionales como fuera de España, desde una cuenta situada en cualquier lugar de la zona, mediante un único conjunto de instrumentos de pago y con las mismas condiciones y con los mismos derechos, independientemente del lugar en que se encuentre, ¿vale? Eso es lo que hace, es unificar un poco la zona de pagos para que la Comunidad Económica Europea se vaya dotando cada vez más de mayor regulación en cuanto a la forma de hacer banca, ¿no? de los sistemas financieros. Esta zona única se basa en 3 instrumentos de pagos: las transferencias, que sustituirán a las que tenemos ahora, que se llaman transferencias nacionales; los adeudos directos, que sustituirán a las actuales domiciliaciones; y las actuales tarjetas bancarias de pago, que no es que las vayamos a sustituir, pero digamos que van a ir por este medio, ¿vale? A partir del 18 de marzo, todas las transferencias y las domiciliaciones que se realizan en España y en el resto de la zona del euro serán únicamente SEPA, ¿vale? Ya no pueden regularse de ninguna otra manera. ¿Qué objetivo tiene? Incrementar la eficiencia del sistema de pagos a través de su unificación. Ha unificado el protocolo, ha unificado, como ahora veremos, que todo el mundo vamos a tener la misma vamos a utilizar el IBAN de las cuentas y no una numeración local,
¿vale? Sino que el IBAN es lo que nos unifica con el resto de la comunidad y bueno, forma parte de un conjunto de estándares y procedimientos que ya se aprobaron en un plan de acción de Lisboa en el año 2000 para seguir avanzando en la Unión Europea. ¿Cómo nos afecta a los ciudadanos? Las cuentas bancarias del ordenante y del beneficiario estarán identificadas por lo que llamamos el IBAN, en lugar de lo que hasta ahora llamábamos CCC. Los clientes, quiere decir, los clientes que vayan, por ejemplo, a emitir recibos, por ejemplo, pues Vodafone o Orange, tienen que comunicar esos ficheros de pago en formato XML y no como hasta ahora, que lo hacían en norma 34. O sea, los cuadernos se murieron, ya solo existe... Se han muerto, eso es. Habrá que hacer una fiesta. Con una única cuenta se podrán gestionar los pagos y los cobros que se realicen tanto dentro de España como en otros países de la Unión Económica. Será posible que las cuentas de los clientes o proveedores estén fuera de España y seguiremos pasando euros y no tendremos por qué hacer una transferencia internacional. Haremos una transferencia SEPA y no internacional. Los emisores de recibos tienen que obtener de cada cliente un mandato, es decir, una orden de domiciliación y custodiarla. Eso por regulación es así. Bueno, más o menos ya lo era porque cada vez que domicilias un recibo firmas un papelito diciendo en qué cuenta corriente. Pero bueno, esto les impone un poco más de obligación de custodiarla, modificarla cuando el cliente quiere, y por eso a lo mejor podéis haber recibido, si tenéis recibos domiciliados, cambia la regulación, póngame su IBAN, que yo tengo su CCC y demás. Como las grandes operadoras de telefonía o no van a hacer esto, lo que hacen es que como tienen ahora mismo un CCC, hay un algoritmo que te transforma un CCC en un IBAN. Lo van a hacer ellos y no van a mandar un papelito a cada uno de sus clientes para que les volvamos a firmar una orden de domiciliación. Pero las entidades pequeñas, los colegios, por ejemplo, y las entidades pequeñas sí que están pidiendo a los clientes que pongan su IBAN y que firmen un papelito para custodiar eso por la entrada en vigor de SEPA. Ana, el IBAN no se añadirle ES78 hay que añadirle un ES que significa España, en nuestro caso, y lo siguiente al ES es un código de banco. Es un código de banco, que en realidad en el CCC las 4 primeras posiciones ya eran un código de banco. Bueno, pues ahora la regulación nos ha puesto otro codiguito. Entonces, en el caso de Santander, pues era un 27. Con lo cual, el CCC al final es ES27 porque es el Banco Santander. Casi todos los números de lo que teníamos en el CCC, que eran un 4428, pero formateados de otra manera. El 44, o sea, al final es un formato distinto. Por eso digo que es muy fácil, porque del CCC sacas el banco, del banco sacas el país y es muy fácil poner lo anterior, que es el ES y lo que corresponda. Por eso, pues, yo que sé, Vodafone, Telefónica no van a estar pidiendo, pero las entidades pequeñas, las financieras pequeñas, las comunidades de vecinos, por ejemplo, los colegios públicos, están pidiéndole a la gente que rellenen otra vez el formulario para custodiarlo. Sí. Y el impacto en España es mucho menor que en otros países. Por ejemplo, en Rusia no entra, ¿vale? Por el conocimiento que tengo, pero desde luego no podrían aplicar esa normativa, porque en el código de cuenta estaban metiendo hasta el tipo de producto, claro, estaban metiendo un huevo de cosas, y ahora con la nueva regulación incluso les implicaría, y seguramente algún país que se haya unido recientemente a la zona euro le implique o le haya implicado un cambio radical, porque están utilizando las códigos de cuenta para hacer una codificación muy extraña, ¿vale? En España, pues no, porque no lo utilizan, porque ya estaba más o menos bien estructurado, ¿vale? Pero hay otros países donde el impacto ha sido brutal, sobre todo países pequeñitos. Sí. A los emisores de recibo además les compromete, porque en el archivo que tienen que presentar al cobro tiene que ir la información básica de ese mandato. Y no solamente, oye, tu facturación del 17 del 11, 200 euros. Pues no, en el archivo que se intercambia, en el XML ese que he contado que va, ahí va además
el IBAN, por supuesto, porque es el sitio donde te van a cobrar, pero además tiene que ir que obtuvo ese mandato, no sé qué día, o sea, una información relativa al cobro. ¿Para qué? Para que los deudores puedan exigir a su entidad un mayor control antes de que se produzca el cargo en cuenta, ¿vale? Porque aquí realmente, por ejemplo, una diferencia con Inglaterra es que los ingleses, aunque tienen un concepto direct debit parecido a nuestras domiciliaciones y demás, pero realmente no tienen todo este que nosotros llevamos muchísimos años con la entrada de los cuadernos, por ejemplo, que decía Jesús, que es lo que vamos a abandonar ahora, ese protocolo de las domiciliaciones, ellos no lo tienen. ¿Por qué? Porque en realidad el deudor es el que no se fía y no quiere que el día 1 le debiten de la cuenta 100 euros, que el día 7 le debiten. Entonces, eso ahora yo creo que nos va a estandarizar y en Europa se van a recibir muchísimas más domiciliaciones. Luego, las comisiones cobradas por los pagos transfronterizos serán iguales a las de las operaciones nacionales equivalentes. Y esto es importantísimo, porque cada vez que queríamos trasladar dinero al extranjero, nos cobraban una comisión o sea, te pueden cobrar una comisión y siguen cobrando una comisión por el cambio de la moneda. Si es que lo mandamos... O sea, la SEPA tiene que ser nosotros siempre tenemos que transferir euros, pero a la cuenta que tú transfieres euros no tiene por qué estar denominada en euros, puede estar denominada en libras esterlinas. Cuando el banco llega, dice 615 euros, aplica una comisión de cambio que será alta, pero no aplica una comisión además, que es que antes aplicaban la comisión del cambio o sea, la comisión del cambio y la comisión de la propia operación. Entonces, bueno, esto también nos viene bien como clientes, ¿no? Otras iniciativas de pago que tenemos, los pagos peer-to-peer, que yo creo que ahora esto os va a contar muchísimo mejor que yo, ¿vale? Que es pues una transferencia a un importe de dinero, normalmente pequeñito, directamente de una persona, por supuesto sin usar efectivo, y normalmente se utilizan aparatos móviles. Por ejemplo, el Reino Unido tiene una iniciativa de Faster Payment, que es una iniciativa bancaria para reducir los plazos de pago entre las cuentas de los clientes. Ellos tenían 3 días para mandar dinero entre entidades propias del Reino Unido, y ahora, si el cliente elige hacerlo por Faster Payment, en 1 hora el compromiso del banco es que esté en el otro banco abonada la cantidad. Por eso se cobra una comisión, pero bueno, también te garantiza que en ese momento pues la persona a la que le estás dando el dinero pues lo reciba en pocos minutos. Hay otra gente haciendo alguna iniciativa más de pagos instantáneos, y aparecen otros intermediarios distintos de los bancos para realizar los fondos, pero bueno, al final en la cadena casi siempre hay una entidad financiera para el desembolso, porque el dinero y al final las cuentas que se utilizan son cuentas de un banco, ¿no? Entonces, al final, aunque aparezcan más intermediarios, al final el crédito y el débito aparecen en una cuenta bancaria de la persona que es la acreedora y la deudora. Esto es un poco las estadísticas, ¿vale? De hasta octubre, con el número de operaciones, de adeudos SEPA. Los adeudos SEPA, claro, ahora todavía como no lo tenemos, hasta el 18 de marzo no lo adoptamos, pues hay muy poca gente emitiendo recibos con formato SEPA. Esto, el 18 de marzo, pues quitaremos lo azul y pondremos todo adeudos SEPA porque no nos quedará otra. Y las transferencias exactamente lo mismo. Los efectos es lo que se llamaban letras de cambio y quedan, la verdad es que poquísimos, pero es residual, pero se sigue haciendo pagos con letras de cambio y pagarés. En el sistema financiero español es algo que se utiliza de instrumento de pago. Los cheques también están muy residualmente utilizados, porque la mayoría de nosotros utilizamos transferencias para pagar, y además por la propia ley cambiaria del cheque, normalmente casi nadie acepta un cheque, a no ser que sea lo que llamamos un cheque bancario, que está garantizado por la entidad en el propio origen, con lo cual la verdad es que el intercambio de cheques es muy pequeñito, un 2,89%.
Esto es España, ¿no? Esto es España, sí. Esto lo he sacado de España. ¿Y lo de imágenes qué es? Se transfieren imágenes de los cheques. Hay una manera de transferir las imágenes de los cheques por imagen y también es una manera, la verdad es que es una cosa muy residual, casi nadie intercambia imágenes de los cheques de esa manera. Esto es por operaciones y esto es por importe. Vale, entonces, bueno, básicamente, hombre, el tema de los cheques sube porque al final son pagos, cuando alguien hace un pago en cheques normalmente es de alto volumen, no pagas un cheque de 20 euros, normalmente es para un pago un poco mayor, con lo cual el importe sí que sube, ¿no? Pero vamos, más o menos se sigue utilizando y lo de los efectos es lo mismo, lo de las letras y los pagarés también suele ser porque son importes bastante elevados. Sí tengo tiempo, ¿no? Vale. Instrumentos de pago, lo que hemos hablado antes, ¿no? Son diferentes. En las relaciones entre particulares, normalmente se utiliza el traspaso de efectivo, lo que llamamos un adeudo, y en las relaciones comerciales y en las relaciones internacionales, donde aparecen los efectos, que son las letras y los pagarés, el cheque, aunque el cheque también se utiliza entre particulares, los adeudos domiciliados, que son los recibos que recibimos de las operadoras, por ejemplo. Las transferencias también las utilizamos entre relaciones particulares y comerciales e institucionales. Las tarjetas son básicamente para pagar a un comercio o sacar dinero de un cajero, con lo cual hay relación comercial. No se utiliza en este momento la tarjeta como base del pago entre particulares, aunque sí que es verdad que ahí se está innovando y a través de un dispositivo que se les pone a los móviles, al final tú puedes utilizar la tarjeta casi como si fuera un TPV particular, sin tener que haber pedido a tu banco un TPV ni sin ser un comercio, ¿no? Que es al final quien tiene los TPVs. Las transferencias internacionales también las utilizamos todos, los cheques igual, y las remesas documentarias, los créditos documentarios son más para relaciones comerciales, sobre todo de comercio exterior, para pagos de importación e exportación, de las mercancías que importamos y exportamos. Una transferencia, el modelo de antes, hay un ordenante y un beneficiario. El banco ordenante, el ordenante hace su transferencia por internet, en la oficina, con el móvil, en el canal que haya querido. El banco ordenante recibe la operación y ¿qué hace? Adeuda el importe al ordenante y lo manda por una cámara de compensación. Si es internacional, además utiliza un corresponsal. Si son las que he comentado antes, que son las de Banco de España, se utiliza el Banco Central, y si no, pues la cámara de compensación, que ahora todo sepa, pero si no, en nuestro sistema se llama SNCE. Ese dinero se recibe en un banco beneficiario, que es el IBAN que hemos tenido que codificar, o ahora el CCC, y al final lo recibe la persona a la que va el dinero. Vale, pero en España el banco ordenante se va al Banco Central, por ejemplo, y ahí se queda hasta por la noche, digamos, o el proceso. Y sí, entonces el dinero llega al banco beneficiario porque entonces se ejecuta ese proceso de liquidación en el Banco Central, ¿no? Las del Banco Central son las que hemos visto antes, que eran de grandes importes y son inmediatas, pero las normales y corrientes, de las que hacemos todos los días, digámoslo así, se utiliza esa cámara de compensación. Entonces, el banco nosotros que somos estos, imagínate, ¿vale? Tú estás haciendo transferencia, nosotros somos estos. En este momento adeudamos en tu cuenta el importe de la transferencia más las comisiones si las hubiera, ¿vale? De menos 500. Aquí serán los 500. Aquí, en esa cámara de compensación, esa cámara de compensación tiene una liquidación, no tiene una liquidación en tiempo real, es decir, no le mandas registro a registro. Tú aquí formas un lote y ahí va un fichero. ¿Cómo ese lote lo formas? En dos momentos del tiempo, imagínate, formas un bote a las 12 de la mañana y otro a las 5 de la tarde. Ese bote, o sea, este banco va acumulando y cuando llega a las 12 de la mañana le transfiere un bote a la cámara de compensación y esa cámara de compensación se pone a revisar quién es el banco beneficiario para enviarse. O sea, nosotros aquí formamos un bote con las transferencias que van al BBV,
y es un fichero. Y ese fichero se traslada a la cámara de compensación. La cámara de compensación hace de intermediario y le manda al BBV lo que es del BBV, a Bankia lo que es de Bankia. Vale. No, lo que quiero decir es que... Y no va uno en uno, va en lotes Eso es. y en un fichero. Y nunca de banco ordenante a banco beneficiario, en ese caso, o sea, en caso de... Nunca. No hay conexión nunca. Por eso. Sí. Si este y este son la misma figura, el mismo banco, entonces esto, lo azul, lo que he comentado al principio, no existe. Porque no necesito intermediar con nadie, soy yo el mismo. Entonces no necesito mandarle el dinero a nadie, me lo mando a mí mismo y en ese mismo momento, digamos, casi parecido a un traspaso, lo que nosotros llamamos un traspaso interno, ¿no? Una cámara interna, porque la cámara la tienes tú. Lo que haces es debitar al cliente ordenante y abonar al beneficiario. Las cuentas son del propio banco, lo puedes hacer tú, no necesitas ninguna regulación, no necesitas asumir ni que nadie te haga la liquidación, ni compensar, ni ficheros, ni nada. Cuando son bancos del mismo grupo, pero... Depende, porque no lo tenemos todavía. A nivel internacional. O sea, Lo podríamos hacer por regulación, porque en el fondo, no, si pudiéramos hacer lo que nosotros llamamos cámara interna intergrupo, ¿no? La verdad es que luego nunca lo hemos hecho, y la verdad es que es una iniciativa que llevábamos años hablando y al final no la hemos hecho, porque al final, al final tú tienes que formar un bot. Normalmente, si tú eres un grupo pero no eres el mismo banco, tú aquí tienes una plataforma y ahí tienes otra. Ya no estás en la misma plataforma. Entendiendo plataforma como sistema informático que da soporte a todos los productos y servicios. Con lo cual ya ahí ya existe un trasiego. Que no es eso azul de ahí, porque no tienes que hacer eso, pero ya tienes que hacer la manera de que de aquí a ahí llegue. No se pierda nada por el camino, no se pierda nada, significa no se pierdan los registros, que al final es el dinero, y se complica un poco. No, en el grupo nosotros no lo tenemos. Sí, tendríamos que hacer de cámara de compensación. Tendríamos que poner ahí una pieza realmente que conectara y hacer ahí eso azul que nos hace una cámara de compensación con una regulación, hacerlo nosotros, realmente, internamente, ¿no? Pero de momento no... Las transferencias se clasifican en nacionales o domésticas, ahora se van a llamar domésticas con la entrada de la SEPA, o internacionales o transfronterizas, que son las que se hacen al extranjero. Según la divisa de pago podrían ser en euros o en divisa, y según el plazo de ejecución, ordinarias o urgentes. Porque sí que es verdad que tú puedes ordenar un pago internacional urgente y a lo mejor en 3 horas le ha llegado al banco beneficiario, pero todo eso incrementa la comisión que te van a cobrar. O sea, el sistema funciona, pero incrementa la comisión porque en lugar de estar esperando a recibir muchos pagos y procesar un fichero, lo está mandando uno a uno, y eso pues al final tú tienes que cobrar una comisión. Repercutes la comisión bancaria que estás pagando en la cámara, se la repercutes al cliente. Eso es realmente lo que hacemos, ¿no? Hay otro concepto también parecido a las transferencias, que son lo que llamamos remesas de inmigrantes, ¿vale? Estas son remesas de dinero que se realizan por entidades bancarias o por entidades de pago. Normalmente el ordenante o el beneficiario entreguen o reciben el importe en efectivo, ¿vale? Porque si no, al final lo harías por transferencia. Si en los dos sitios tienes una cuenta, lo haríamos vía transferencia. Cuando, por ejemplo, utilizan los emigrantes este tipo, cuando o bien en el país destino o bien en el origen, no tengo una cuenta, no estoy bancarizado. Entonces lo necesito hacer con otros sistemas, ¿no? Luego existe una figura que le llamamos aportaciones de fondos y traspaso de efectivo, ¿vale? Y esto es lo que decía antes, lo que comentabas tú, comentabas de las OTEs, ¿vale? Esta es la manera que tengo de ordenarle a un banco que me transfiera dinero en un plazo de tiempo, ¿no? Yo le envío la orden de envíame el dinero. Eso... Que en España el primero fue ING. ING.
ING, el primero en utilizar ese mecanismo fue ING, porque ING nació en España solo teniendo depósitos de dinero, ¿no? Lo que llamamos IPFs, no teniendo cuentas. Entonces necesitaban hacer ese tipo de orden, ¿no? para conseguir el dinero. Aparte de que así eliminaba las comisiones por transferencias de los otros bancos. Vale. Además de esto, las entidades, y normalmente por todos los canales, ponen a disposición de clientes distintos servicios. Por ejemplo, podemos poner una transferencia como periódica. ¿Eso qué significa? Que hay en el banco, hay custodiado un registro que pone que todos los días 27 desde esta cuenta salen 200 euros a no ser de otra cuenta. Eso no deja de ser más que un mandato, y el día que llega la fecha del mandato, pues se ejecuta la transferencia. Si no hay dinero, incluso se reintenta incluso 3 veces. Esto es algo bastante utilizado por la gente, pues para sus pagos periódicos pues no sé, a la gente que normalmente le tienes que... Normalmente a la gente con la que no tienes un recibo domiciliado, quiero decir, porque si tú tienes un recibo domiciliado ya sabes que te lo van a mandar. Es normalmente pues para pagar algo, de decir, bueno, pues le voy a hacer una transferencia periódica a mi hijo todos los meses de 20 euros. Entonces te lo pones ahí y sabes que todos los meses, o algo así, ¿no? Luego también hay unos servicios de destinatarios favoritos, que también te permite tener ahí una lista de tus destinatarios favoritos, con lo cual cada vez que haces una transferencia no hace falta volver a codificarte el IBAN ni codificarte los datos, sino que utilizas esa lista que te acumula, que digamos que está registrada en el banco, te aparecen tus beneficiarios, en ese momento no tienes que volver a hacer todos los datos, volver a darlos. Esto es un ejemplo que he puesto. Un concesionario sueco de coches coreanos, ¿vale?, tiene que pagar a la marca por la adquisición de unos vehículos por $100.000, ¿vale?, y realiza desde su banco la correspondiente transferencia internacional, ¿vale? Entonces ese es el ordenante. El ordenante, al final, o sea, el ordenante realiza la orden de pagar los 100.000 euros. Hay un banco ordenante, se utiliza un corresponsal del ordenante, que es otra figura, que significa que el banco ordenante adeuda en la cuenta de su cliente el contravalor en coronas suecas de los 100.000 y envía 2 mensajes, uno al corresponsal en dólares y otro al banco beneficiario, ¿vale? ¿Por qué? Porque como el banco sueco, su moneda legal no son dólares, necesita un banco que le haga de corresponsal para transferirle los dólares. Entonces, ¿qué hace el banco corresponsal del ordenante? Abona al corresponsal del banco beneficiario los $100.000 a través de un sistema de pagos domésticos de Estados Unidos, y al final el corresponsal del beneficiario acaba mandando el dinero al banco beneficiario y por tanto le llega al beneficiario. O sea que fijaros cuántas figuras, imaginaros que estos fueran distintos. Tenemos la marca de los coches, el concesionario sueco, que puede ser un banco, el Bank of America, la cámara de compensación, que será la correspondiente en Estados Unidos. Ahí aparece el Banco Central, que es el Banco Central de los dólares, que es en Estados Unidos. El corresponsal del beneficiario, que puede ser otro, puede ser un banco sueco, por ejemplo. Y el banco beneficiario, que puede ser otro. O sea que al final 4 bancos, 3 entidades. Pero bueno, esto se puede hacer un día, ¿eh? Aunque veáis a muchas figuras. ¿Qué es un adeudo domiciliado? Es la operación de pago, ¿vale?, que inicia ese servicio de pago destinado a efectuar un cargo en la cuenta de pago del ordenante, normalmente por el cobro de un servicio. Existe la figura del deudor, del acreedor igualmente, el banco deudor y el banco acreedor.
Lo que pasa es que en lugar de estar haciendo el pago de un dinero de un deudor a un acreedor, el deudor es el que está, por ejemplo, usando el teléfono móvil y el acreedor es Vodafone. Vodafone llega el día tal, el día 17 de diciembre, y ejecuta todos los que se facturan, ejecuta su facturación del 17 de diciembre, genera un fichero que se lo manda al banco acreedor para que al final llegue a donde esté el deudor correspondiente. Unos estarán en un banco y otros en otro, ¿vale? Estas son las remesas de domiciliaciones. Y estas ahora, el 18 de marzo, también entra SEPA, con lo cual lo que comentaba antes de que estamos obligados a veces a comunicar el IBAN si nos lo piden, porque tenemos el CCC comunicado y no es lo que ahora se... Pero aquí lo importante es que Vodafone el fichero se lo envía a su banco acreedor, Claro, no a cada uno de los bancos de todos los deudores. Sí, no. El acreedor es Vodafone y el banco acreedor es al que yo le envío, que puede ser el Santander, el BBV, quien me da la gana. Yo le doy una remesa de domiciliaciones y le digo, todos estos recibos, cóbramelos, ¿vale? Entonces el banco acreedor lo manda a la Cámara de Compensación y es la Cámara la que hace la partición de esto va al BBV, esto va a Bankia, esto va a no sé dónde, esto va a no sé dónde. Y aquí a este banco deudor le llega solo lo suyo. Entonces, lo más normal, en esa remesa del banco acreedor, pues llegan, imagina, yo qué sé, nosotros tenemos remesas inmensas, 900.000 recibos un día. Realmente el banco acreedor procesa 900.000. Es verdad una cosa, que si de esa parte de los 900.000 recibos, por ejemplo, hay 150.000 que son del Banco Santander. Es decir, el deudor y el acreedor son el mismo, no viaja por aquí. Directamente el banco acreedor, ¿no? Y el banco deudor hacen el adeudo al destinatario de la cuenta, ¿vale? Pero lo normal es que tú recibas a lo mejor 900.000 recibos y pues nos quedemos con 150.000, el resto van a otras entidades. Y es la Cámara la que hace de compensación y de intermediación para luego irle mandando a cada banco deudor su parte. Bueno, dime. Perdón. Todas las transacciones que hace, entiendo que es una compensación al final de un día o del lote de todo esto que estás contando. O sea, Sí. No llega un lote, paga Bankia y todo de lo que viene. No, por eso he dicho que no eran en tiempo real. ¿Os acordáis al principio cuando he dicho no es la liquidación bruta en tiempo real porque no está operación? No me refiero ni siquiera cada lote de esas. Santander manda un lote a la Cámara de Compensación y la Cámara de Compensación... Pero sí hace una liquidación por tipo de pago. O sea, no netea transferencias con adeudos domiciliados, pues sería un lío luego controlar todo eso, ¿no? Porque al final tú tienes que tener también un control. Si en la Cámara, la Cámara tiene sus propios sistemas informáticos y también se puede equivocar, quiero decir, también tendrá sus fallos. Entonces, sí que es verdad que no junta adeudos con transferencias, con cheques, con pagarés, no lo junta, pero sí que lo hace, por ejemplo, de un medio que vamos las transferencias, lo hace de todas ellas, no de cada una. Claro, en realidad esa Cámara de Compensación lo que te dice es, a ver, tu Banco Santander, si tú le debes al BBV 200.000 euros y te debe 180.000, págale 40.000 y ya estamos. Pero en realidad, te manda, digamos, una facturita diciendo lo que está haciendo con esa liquidación interbancaria. Por eso se utiliza realmente una Cámara de Compensación, ¿no? Porque si no realmente hubiera sido más coherente casi hacerlo de banco a banco. Pero se utiliza un tercero, que al final es una cámara, digamos, que en la que intervienen todas entidades financieras, pero se utiliza ese tercero para que haga un poco de regulador de toda esa liquidación y no se quede en un banco, sino que sea la propia cámara la que ejecute esa liquidación. O sea, un tercero que te facilite, ¿no? ¿Y los saldos que quedan de las compensaciones se cargan en las cuentas del Banco Central de cada banco? Sí. En las cuentas, lo que se llamaban cuentas liquidadoras del Banco Central.
Tenemos cuentas en las cámaras y luego cuentas en el Banco Central. La cuenta de la cámara sirve para hacer ese neteo. Si el Banco Santander le da no sé cuánto y él le deba no sé cuánto, realmente el neto son 40.000. Y realmente hay un saldo en una cuenta que pone que son 40.000, que la liquidación del tal son 40.000. O sea, todo eso funciona como si fueran las cuentas de estos, pero aquí, ¿no? Es un poco trasladar el mismo sistema. O sea, si al principio, si hoy, por ejemplo, todas las cuentas de los bancos en la cámara de compensación, con el Banco Central, están a cero, y resulta que todos los clientes han hecho transferencias a todos los demás bancos que se anulan entre sí, a final de día se quedarán en cero. Si no, pues es posible que un banco se quede con saldos positivos, negativos, ¿no? Pues sí. No. Negativos no. Negativo no. Negativos no se pueden. Si un día hay más clientes de Banco Santander que envían a BBVA, al final la cuenta de BBVA se quedará con saldo positivo. Eso es. Que podrá utilizar para el día siguiente, para la conversación del día siguiente. Exactamente. Pero se controla, desde el banco se controla diario. Se está controlando esas cuentas diariamente. O sea, en un back office. Porque, claro, o sea, no puede ser. Que nunca se sabe con estas cámaras de compensación. Vale, básicamente los adeudos domiciliados pues son para abonar servicios o usos de carácter periódico a cargo de un consumidor final, son pagaderos a su presentación, quiere decir que no tienen fecha, es decir, el día que Vodafone presenta, ese día ya se procesa el pago. El pago no lleva una fecha para ser procesado. El ingreso del fichero en el banco supone el procesamiento del pago, ¿vale? No es como las letras de cambio, como los pagarés, donde tienes una fecha en la que ese documento se tiene que mandar al cobro, ¿no? Esto es pagaderos a su presentación. Siempre debe constar el domicilio de pago, que es el código de cuenta del deudor, que ahora será sustituido por el IBAN, y tiene que existir una autorización previa, ¿vale?, por parte del titular de la cuenta para que se hagan las órdenes de adeudo todos los meses, ¿no?, mensuales o trimestrales o cuando sea, ¿vale? Bueno, básicamente es lo que os he comentado. Contratamos un servicio de telefonía, autorizamos a esa empresa a que nos envíe a una cuenta los pagos recurrentes, la compañía telefónica envía a su banco un fichero con la información de los recibos, ¿vale?, donde estará incluido el recibo para el pago de nuestro servicio, y ese banco lo hará llegar a una entidad bancaria a través del sistema de pagos, donde finalmente se adeuda en la cuenta. El cheque. Uy, yo creo que voy deprisa. El cheque, bueno, yo creo que todo el mundo lo conocéis. Es un mandato de pago que al final es un título de crédito. Al final, cuando tú hablas una cuenta corriente, normalmente esto es un instrumento de pago que te dan para que puedas hacer pagos. ¿Qué significa? Que lo vas a rellenar con la cantidad correspondiente. La cuenta siempre tiene que estar pintada en el cheque, y lo que hay que escribir es el nombre al que hay que pagar, el lugar del pago, la fecha y la firma, ¿vale? Entonces, bueno, esto no... La verdad es que en España hay un uso residual del cheque. Luego existe la figura del cheque bancario, que es los que emite la propia entidad financiera. Por ejemplo, si te quieres comprar un coche, que se supone que es algo de más importe, y el concesionario dices, o me mandas una transferencia o me das un cheque bancario, que significa que tú vas a tu banco y le pides que te adeude desde tu cuenta y te emita un cheque él directamente para que tú vayas al concesionario. ¿Qué quiere decir? Que el concesionario, como tiene un cheque bancario, sabe que en ese momento los fondos están en el papel. Que eso es lo importante, que los fondos están en el papel. Cuando recibe un cheque normal y corriente al portador tuyo, no sabe dónde están los cheques porque el cheque no ha llegado a la compensación y no sabe dónde está el dinero. Es decir, no sabe si habrá o no habrá dinero. El cheque bancario posibilita que sabe que siempre hay dinero. La devolución de los cheques, pues cuando una cuenta no tiene fondos se devuelve el cheque, y existe también una manera de protestar notarialmente los cheques impagados. Las cuatro esquinas, lo que hemos comentado antes. Hay un librador, que es el que emite el cheque, y un beneficiario, que es el que al final recibe el cheque. El beneficiario, ¿qué hace? Lo ingresa en su cuenta. El librador, ¿qué hace? Emite el cheque. Todo se compensa por la cámara de compensación, a no ser que el banco librado y el banco tomador sean el mismo, que al final se queda todo en casa, como en los otros instrumentos.
Letras de cambio, documento mercantil que contiene una promesa de pago. Esto sí que es verdad que tiene una promesa de pago, es decir, que alguien, por ejemplo, si quiere comprar una lavadora y lo hace en letras, y al final dice que se carga en mi cuenta el día 1 de enero, el día 2 de febrero, el día 3. Normalmente esto es residual, no hay casi nada ya más que de las constructoras para las casas y poco más, pero es verdad que en el sistema financiero existe la figura y se pueden utilizar letras de cambio como documento mercantil de pago, ¿vale? Luego, cuando llega el vencimiento, normalmente no son a su presentación, sino que tienen un vencimiento, y cuando llega el vencimiento se mandan al banco para ser cobradas. Voy rápido. Los pagarés, más o menos lo mismo, una orden entre un librado y un librador. Remesa y crédito documentario. Esto es lo que os decía que valía para cuando somos exportadores de mercancías. Entonces, son documentos comerciales que está formado por facturas, documentos de transporte, donde un exportador entrega a su banco para que gestione su cobro al importador directamente. Luego, como os voy a dejar la presentación, si queréis lo veis, ¿vale? Que lo he hecho animado para que veáis cómo el ordenante, que es el exportador, tiene un acuerdo comercial con un importador. Ahí va la mercancía, ¿vale? Como el banco recibe la información, los documentos van al banco cobrador, se avisa al librado de que tiene que pagar y se produce el pago. Y todo esto tiene un protocolo de comunicación y tiene una manera de hacerse y de compensarse. Todo eso para evitar el riesgo de que alguien pague y no le llegue la mercancía, o de que alguien envíe la mercancía sin que le pague. Claro, entonces utilizamos el banco ahí como garante de toda la documentación y del pago a realizar. Será rápido, ¿no? Porque si no se queda el barco parado ahí sin servir. Bueno, normalmente sí, normalmente es rápido. Normalmente sí, es rápido. Bueno, esto es otra manera también de los créditos documentarios, de poder hacer transacciones entre un exportador y un importador, utilizando a los bancos como garantes del pago. En este caso el banco se queda hasta con toda la documentación de todo lo que va en el barco realmente, los documentos de la remesa import-export y demás. Y no tengo más tiempo, que tiene que venir Héctor. Y nada, muchas gracias.